Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Soy Marisol Montolío, directora científica y directora del Departamento de Innovación Tecnológica de Duchen Parent Project España. Me gustaría daros la bienvenida a este webinar llamado La tecnología, un apoyo necesario para las distrofias musculares de Duchenne y Becker. Se trata del sexto webinar del proyecto educativo que estamos llevando a cabo llamado Duchenne al Día y es una propuesta dirigida a toda la gente interesada en las distrofias musculares de Duchenne y Becker, cuyo objetivo principal es poder dar a conocer diferentes temas de actualidad en estas enfermedades. Hace aproximadamente 2 años que inauguramos el Departamento Tecnológico de Duchenne Parent Project España. Teníamos un objetivo principal, era el de poder facilitar el día a día a todos los afectados. De todos modos, igualmente, este objetivo principal lo dividimos en diferentes bloques. Necesitábamos hacer una búsqueda tecnológica de todo aquello que nos podía servir para nuestros afectados. Después, intentar nosotros promover proyectos nuevos, aparte de poder colaborar en otros proyectos a través de nuestro registro de pacientes, por ejemplo. Tener un seguimiento activo de todos estos proyectos es también un paso muy importante y luego poder dar esa difusión tecnológica para poder acabar teniendo acceso a las tecnologías diferentes que a nuestros pacientes con este tipo de distrofias les puede beneficiar. Pero, ¿quién hace posible todo esto? ¿Quiénes somos? Yo soy Marisol Montolío. Después tenemos al doctor Ofir Arad, es padre de un niño con distrofia muscular de Duchenne y asesor del Departamento Tecnológico de Duchenne Parent Project España. Doctor Joan Lobo Prat, que ahora mismo está trabajando en el Instituto de Robótica e Informática Industrial dentro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es asesor del Departamento Tecnológico también de Duchenne Parent Project España. Y por último tenemos a nuestro colaborador, del doctor Sebastián Idelson, que es responsable de biomecánica de la unidad de eHealth de la Fundación Eurecat, del Centro Tecnológico. En realidad, hoy os vamos a hablar de 3 proyectos que tenemos dentro del departamento tecnológico. Son los que tenemos más avanzados, los que ya tenemos con cara y ojos. Y cada uno de nosotros va a especificar un poco cada uno de estos proyectos. Yo os voy a dar simplemente una visión general de todo lo que tenemos ahora mismo. Uno, por ejemplo, sería el exoesqueleto para niños con distrofia muscular de Duchenne. De este proyecto nos va a hablar el doctor Sebastián Idelson y nos va a explicar cómo mediante este consorcio que podemos ver aquí de diferentes empresas, entidades y asociaciones en el cual Duchenne Parent Project España es como una entidad que se metió con el proyecto ya formado, pues podemos hacer realidad este proyecto. Después tenemos el proyecto de soportes de brazos para personas con distrofia muscular. En realidad, este proyecto ha venido un poco después, ¿no? Es un proyecto que ya se inició en Duchenne Parent Project Holanda y el doctor Joan Lobo nos va a explicar un poco cuál es el flujo que estamos siguiendo para poder tener otro tipo de soportes de brazos comercializados aquí en España. Y después el doctor Ofir Arad nos hablará sobre el sistema de monitoreo de la prueba de los 6 minutos. Todos conocemos bien esta prueba, es uno de los parámetros que hacen pasar a los niños para poder entrar dentro de un ensayo clínico o para poder valorar un poco sus funciones. Para esto estuvimos pensando cómo podíamos mejorar esto y en un proyecto que está liderado por Eurecat y que Duchenne Parent Project España está dentro como socio activo, pues queremos poder facilitar todo lo posible que esta prueba sea lo más objetiva posible. Posible. Y sin nada más así que contaros, voy a pasar a presentaros la siguiente presentación. Primero, me gustaría deciros que podéis hacer todas las preguntas que queráis, que tengáis al respecto, pero se tendrán que hacer al final del webinar y en realidad todas las preguntas que vayan saliendo las tendréis que escribir, ¿vale?
La primera presentación es sobre la personalización de exoesqueletos pediátricos como alternativa a la terapia física de niños con enfermedades neuromusculares graves. Es el llamado Exorapi. Quien nos lo va a presentar es el doctor Sebastián Idelso Cielonca. Es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y realizó su doctorado en el grupo de Biomecánica, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos de la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC. Su experiencia laboral abarca tanto el sector académico como el sector industrial, manteniéndose siempre dentro del ámbito sanitario. Ha sido responsable de la División de Ingeniería dentro del Departamento de I+D de la empresa de dispositivos médicos Iber-Hospitex hasta el 2009 y ha liderado la línea de bioingeniería en la Fundación CTM. Además, fue cofundador entre 2014 y 2016 de la empresa startup Health App y desde el año 2016 es responsable del grupo de biomecánica de la unidad de eHealth de la Fundación Eurecat. Colabora en varias asociaciones y sociedades, habiendo sido elegido como miembro de la Junta Ejecutiva del capítulo español de la Sociedad Europea de Biomecánica entre el 2013 y el 2015. Bienvenido, Sebas, cuando quieras. Gracias, Marisol. Buenas tardes a todos y a todas los participantes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Como decía bien Marisol, vamos a presentar uno de los proyectos que estamos trabajando dentro de la unidad del Departamento de Innovación Tecnológica de Duchenne Parent Project de España. Es uno de los proyectos que también ha sido impulsado por el departamento. Y como decía Marisol, se trata de el diseño y desarrollo de un exoesqueleto pediátrico específicamente pensado para niños con distrofia muscular de Duchenne. Adelante, Marisol. Este proyecto le hemos llamado personalización de exoesqueletos pediátricos como alternativa a la terapia física de niños con enfermedades neuromusculares, pero está pensado, como decía anteriormente, específicamente para niños con Duchenne, y tiene el acrónimo de Exorapi. Está liderado por la empresa Marsibionic, que es una spin-off del CSIC, que se encuentra en Madrid. También participan la empresa Escribano, que es una empresa mecanizadora especial de precisión, que desarrolla justamente estos productos para Marsibionics y otras empresas. Como centros tecnológicos participamos Eurecat, que es el Centro Tecnológico de Cataluña, el CSIC, también como centro tecnológico, y como centros clínicos el Sant Joan de Déu, que algunos lo conoceréis, es un hospital pediátrico de aquí de Barcelona. Como bien decía Marisol, es un proyecto impulsado desde el principio y por eso cuenta con el soporte de Duchenne Parent Project de España. Gracias. Como decía anteriormente, es un exoesqueleto diseñado específicamente y especialmente para niños con Duchenne. Por eso se ha pensado trabajar primero y se ha diseñado así en miembros inferiores, para las piernas, que son como sabéis, los primeros miembros afectados en esta distrofia. Y se ha pensado de manera modular. Esto significa que el niño va a poder utilizar el exoesqueleto primero en la articulación de la cadera, de tal manera que cuando empiezan los primeros problemas en la marcha, ya se podría empezar a utilizar para mejorar y mantener la marcha, y luego se va a ir adaptando al usuario y se van a poder acoplar módulos de rodilla y tobillo. Este exoesqueleto va a tener integrado diferentes sensores, como por ejemplo de electromiografía para sensorizar la activación muscular de las piernas, pulso cardíaco y ritmo respiratorio, y también plantillas de presión plantar. Estos sensores se utilizan con dos fines. Por un lado, para control mismo del exoesqueleto, es decir, el exoesqueleto tiene que saber en todo momento la intención del usuario para la marcha. Entonces, con los datos de electromiografía podremos saber la activación muscular
por ejemplo, de cuádriceps y de isquiotibiales. Lo mismo con los sensores de presión plantar, en las plantillas de presión plantar. Con esto podremos saber la intención del usuario de caminar. Entonces, se utilizan estos sensores para controlar el exoesqueleto de manera más fisiológicamente correcta y fácil para el usuario. Pero también, como decía, se va a utilizar para otro motivo, que es para monitorizar cómo avanza y cómo evoluciona el uso de este exoesqueleto para cada usuario. Entonces, el exoesqueleto que está pensado sobre todo para uso en las sesiones de rehabilitación, o sea que el niño cuando va a la sesión de rehabilitación va a poder utilizar estos exoesqueletos de manera diaria o semanal. Estas sesiones se van a ir controlando con una aplicación, con una app, una interfaz gráfica, de tal manera que se va a poder ver la evolución de todos estos parámetros biomecánicos y cómo evoluciona el niño. Además de estos sensores, están los sensores que van integrados en el exoesqueleto de por sí. Por lo tanto, toda la rotación articular del exoesqueleto se va a poder controlar, como por ejemplo, podemos controlar exactamente en todo momento la flexión de cadera, la flexión de rodilla y de tobillo. Estos son datos biomecánicos muy importantes para controlar la evolución del niño. Y por último, pero no menos importante, como mencioné anteriormente, va a haber una interfase de acceso web, de tal manera que todos estos datos van a poder ser seguidos por el personal clínico del hospital y va a poder hacer un seguimiento del paciente durante todas estas sesiones de rehabilitación. Adelante. Actualmente es un proyecto que lleva un par de años y va a seguir durante este año 2019. Hemos hecho análisis de la marcha en un grupo de niños con distrofia muscular para poder parametrizar exactamente los datos necesarios para diseñar el exoesqueleto. Se han diseñado sensores de electromiografía, plantillas de presión, ritmo cardíaco y ritmo respiratorio, especialmente se han diseñado medidas para esta aplicación. Se cuenta ya con un primer prototipo de los diferentes módulos que componen el exoesqueleto y tenemos planificado iniciar las primeras pruebas con los prototipos con niños en el Hospital de San Juan de Déu en marzo de 2019. Y también se está desarrollando, está muy avanzada, la interfase gráfica para uso del personal clínico. Adelante. Como decía, las pruebas biomecánicas se han utilizado, que se han realizado, en este caso en el laboratorio de biomecánica, en niños. Como podéis ver, ahí tienen las mallas de la empresa Myontech, una empresa finlandesa que hace productos de monitorización mediante electromiografía, pero en este caso se han hecho para nosotros específicamente tallas pediátricas y se han validado mediante el laboratorio de biomecánica convencional. Y a la derecha podés ver el tipo de gráfico que podemos sacar de este tipo de análisis, como son la flexión de la cadera durante la marcha, la activación del glúteos, es un ejemplo de un músculo que monitorizamos, o los momentos aplicados en cada una de las articulaciones. Adelante. Estos son los sensores que os comentaba. A la izquierda superior tenemos el diseño de plantillas de presión que van a ir conectados al exoesqueleto, las mallas de electromiografía, como decía antes, la empresa Myontech, y las bandas de ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. Todo esto va conectado por Bluetooth o por cable, depende el sensor, directamente al ordenador que lleva el exoesqueleto a bordo. Adelante. Esas son las primeras pruebas realizadas. En este caso, el exoesqueleto todavía es como os imagináis, demasiado volumétrico, pero bueno, estamos trabajando para hacerlo lo más ligero y pequeño posible. Adelante.
Entonces, como decía anteriormente también, tenemos planificado en marzo de 2019 iniciar pruebas con 6 niños con Duchenne. Serán pacientes del Hospital San Joan de Déu, de aquí de Barcelona, de los cuales 3 niños, por su tipo de marcha y por la evolución de la enfermedad, utilizarán el módulo de cadera, de solo cadera, y 3 niños utilizarán el módulo de cadera más rodilla. De estos 3 niños, uno será usuario ya de calipers para la marcha, o sea, será un niño que ya no tenga una marcha independiente, y también probaremos el exoesqueleto. Adelante. Cada niño probará el exoesqueleto durante 12 semanas, una sesión semanal, o sea que durará la prueba unos 3 meses. Esto lo hacemos porque el exoesqueleto tiene un periodo de aprendizaje, y vamos a medir cómo es la evolución durante esta fase de aprendizaje y cómo es la evolución de la marcha con exoesqueleto de estos niños. También vamos a evaluar la percepción de fatiga del niño a partir del uso del exoesqueleto. Adelante. Estas son algunas de las pantallas de la interfase gráfica. Como veréis, por ejemplo, en la pantalla superior derecha, vemos diferentes parámetros biomecánicos que se van a analizar, como la flexión de rodilla, flexión de cadera. La parte inferior izquierda analizamos el tipo de pisada que tiene, si es con talón o con punta del pie, y también a la derecha vemos la distribución del centro de masa durante toda la marcha. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso a mi colega, el doctor Joan Lobo. Muchas gracias, Sebas. La siguiente ponencia va a ser sobre los esqueletos de extremidades superiores. Va a estar a cargo del doctor Joan Lobo Prat. Es ingeniero de diseño industrial y doble máster en ingeniería biomédica en la UPC, en la UB, y doctor en ingeniería biomecánica por la Universidad de Twente. Hizo su tesis dentro del proyecto Flextension, desarrollando exoesqueletos de miembro superior para personas con Duchenne. Ha trabajado en la empresa Focal Meditech desarrollando el ExoArm, un exoesqueleto robotizado para personas con debilidad muscular grave, y trabajó como investigador postdoctoral en el Laboratorio de Biorrobótica de la Universidad de California, Irvine, en Estados Unidos. Actualmente es investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el Instituto de Robótica e Informática Industrial del CSIC UPC. Cuando quieras, Joan. Gracias, Marisol, por esta presentación. Como os ha dicho Marisol, voy a hablar sobre los exoesqueletos de extremidad superior. Y primero os voy a introducir un poco lo que son estos exoesqueletos, que también se les llama soportes de brazo. Y voy a presentar algunos de los productos que ya están disponibles en el mercado para su uso. En segundo lugar, os voy a hablar sobre el desarrollo de nuevos exoesqueletos de extremidad superior para gente con Duchenne que se realizaron dentro de este proyecto holandés, Flextension A-Gear. Y por último, os voy a hablar del proyecto que hemos iniciado con Duchenne Parent Project España para la introducción de soportes de brazo en el mercado español. Adelante, Marisol. Los soportes de brazo básicamente utilizan un mecanismo que también se encuentra en las lámparas de mesa, que es usar estos muelles para compensar el peso de la lámpara. Ese mismo concepto se puede trasladar, digamos, a un brazo humano y también colocando los muelles en unos sitios concretos, somos capaces de hacer que el peso del brazo esté compensado y, por lo tanto, sea mucho más fácil mover el brazo digamos, para realizar actividades de la vida diaria. En la siguiente diapositiva podéis ver un exoesqueleto que se llama Rex. Este es uno de los primeros exoesqueletos que se han usado. Está fabricado en Estados Unidos
y disponible en algunos otros países como el Reino Unido y Australia. Aquí podéis ver un poco cómo funciona. Lo está usando un chico con Duchenne. Estas gomas elásticas son los muelles que decíamos, son lo que genera esa fuerza para compensar el peso del brazo, y de esta manera pues le es mucho más fácil realizar estos movimientos del brazo. Vale, podemos pasar a la siguiente. Esta versión también es una versión, digamos, del Rex que hemos visto anterior, pero en este caso lo que intentaron es diseñarlo especialmente para niños más pequeños. Como podéis ver, tiene algunas piezas que son de plástico, están imprimidas con impresoras 3D y lo hicieron que fuera vestible y por eso utilizan este corsé de tronco para que digamos que se ancle el sistema en el tronco. En la siguiente diapositiva podemos ver otro producto. Este es un producto holandés que se llama Harmon Ayura. Y vemos también un sistema, en este caso es menos un exoesqueleto, sino que solo se está cogido al antebrazo y tiene los muelles, digamos, en la parte posterior donde hay esta caja negra que está anclada a la silla de ruedas. En el siguiente diapositiva podemos ver un dispositivo bastante parecido que lo está usando un señor que también tiene atrofia muscular y podemos ver, digamos, cómo mejora, ¿no?, el control del movimiento y las capacidades de poder mover el brazo cuando utiliza este soporte de brazo. Este ha sido fabricado por la empresa Focal Meditech, se llama Gowin, también en Holanda. Y el siguiente es el soporte de brazo Knitter, fabricado en el Reino Unido. Y este tiene un aspecto diferenciador, que es que tiene un motor lineal en la parte posterior, lo que hace que pueda controlar mejor de forma activa el movimiento vertical. Y la manera de controlar ese movimiento vertical sería con un pulsador que lo aprietan y entonces se mueve hacia arriba y hacia abajo. El siguiente producto se llama Saebo Más Mini. Está fabricado en Estados Unidos y en Holanda y disponible también en España. Es un producto que es un soporte de brazo, pero está más pensado para rehabilitación. De hecho, lo venden sobre todo para rehabilitación de gente que ha padecido un ictus. Y como podéis ver, pues es menos portable porque tiene que estar anclado a una mesa o a una silla, ¿no? Y no está pensado tanto para que se utilice con la silla de ruedas. Pero también es una solución interesante de soporte de brazo. La siguiente diapositiva. Vale, ahora voy a pasar a explicaros un poco el proyecto A-Gear dentro digamos que se inició a través de la Fundación Flextension, que la Fundación Flextension lo que intenta es promover el desarrollo de tecnología para pacientes con Duchenne. Y en este proyecto, en el proyecto A-Gear, lo que queríamos era desarrollar un nuevo exoesqueleto de extremidad superior para estos pacientes, intentando mejorar el aspecto del tamaño, es decir, reducir el tamaño y después también hacerlo que fuera adaptable. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, la estrategia que tenemos en este proyecto es empezar sin soporte, después dar un soporte pasivo cuando, digamos, ya hay una debilidad muscular, y cuando esa debilidad muscular aumenta, pasar ese soporte pasivo a activo, que en este dibujo está representado con este helicóptero. En la siguiente diapositiva podemos ver el prototipo del soporte de brazo pasivo, el Passive A-Gear, que utiliza estas gomas elásticas azules iguales que las del Rex para compensar el peso del brazo. Tenemos esta estructura metálica muy cercana al cuerpo para intentar, digamos, que sea lo menos aparatosa posible, y tenemos una articulación en la cadera que permite el movimiento del tronco, lo cual hace que puedas, digamos, coger objetos que están más lejos, ¿no? Te permite esa flexión
y extensión del tronco. En la siguiente diapositiva podemos ver una evaluación en el laboratorio sin el soporte y con el Passive A-Gear. Y el paciente puede, digamos, realizar la tarea sin tantos movimientos compensatorios, termina mucho antes y, de hecho, las señales de electromiografía que medimos en estas tareas vemos que son mucho más normales con el Passive A-Gear. Sin ese soporte, los pacientes están casi todo el rato haciendo una máxima contracción para conseguir, digamos, realizar la tarea. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo pasamos de un prototipo pasivo a un prototipo activo, el Active A-Gear, porque sabemos que el prototipo pasivo llegará a un momento en que ya no será útil para las personas con Duchenne. Y aquí, como podéis ver, lo que hicimos fue utilizar motores en cada una de las articulaciones del exoesqueleto, en paralelo con lo que ya, digamos, teníamos desarrollado del exoesqueleto pasivo. Y cuando tenemos un aparato robótico que tiene que trabajar con una persona, lo que necesitamos es una interfaz de control, porque de esta manera, digamos, la persona pueda comunicar de una forma intuitiva y natural la intención de movimiento, ¿no? En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es las señales que nosotros investigamos como señales de control para identificar esta intención de movimiento. Utilizamos señales de electromiografía del músculo, son superficiales, es decir, es no invasivo, y después también medimos de forma no invasiva fuerzas residuales que todavía los pacientes pueden realizar y las medimos, aunque sean muy pequeñas, y las intentamos amplificar. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es el prototipo, el Active A-Gear, cuando yo estaba haciendo unas pruebas, y en este caso está controlado con el control de fuerza. Hay un sensor de fuerza que está midiendo, digamos, las fuerzas que hago con el brazo, y en estos momentos yo realmente estoy haciendo muy poca fuerza y el aparato me ayuda a moverme en la dirección donde yo hago la fuerza. Y bastante complejo, y en el proyecto FlexTension pensamos que también podríamos a lo mejor diseñar un aparato más sencillo, pero que igualmente tuviese, digamos, un efecto significativo en la mejora de la calidad de vida. En la siguiente diapositiva presentamos el soporte planar que le llamamos A-Gear. También es un soporte activo que tiene 2 motores. Este soporte está pensado para que digamos, reemplace el reposabrazos de la silla de ruedas, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Y además es un soporte de brazo que no se ve. En la siguiente diapositiva podemos ver que es realmente pues muy poco voluminoso y casi invisible. Y en la siguiente diapositiva podemos ver el vídeo de un chico con distrofia muscular de Duchenne, de unos 24 años, que está estudiando en la universidad, necesita utilizar el ordenador, necesita utilizar el joystick, necesita utilizar el móvil, el teléfono móvil, y con este aparato es capaz, ¿no?, de llegar a todos estos distintos aparatos y poder, digamos, hacer sus tareas. En este caso, el A-Arm está controlado con unos sensores de electromiografía que son wireless y por eso no se ven los cables, pero están colocados en los músculos del bíceps y también del deltoide posterior y anterior. Y con esas señales lo que hacemos es entonces controlar el movimiento en el plano de este soporte activo que le llamamos A-Arm. En la siguiente diapositiva doy un poco de, digamos, de mensajes, puntos a remarcar. Hemos visto que, bueno, que los soportes de brazo tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de gente con Duchenne. También vemos que si la persona
tiene una debilidad muscular moderada, el soporte pasivo seguramente ya funciona muy bien, pero en cuanto esa debilidad muscular es más severa, es necesario seguramente utilizar un soporte activo con motores. Las interfaces de control que hemos enseñado utilizando señales de fuerza y de electromiografía, hemos visto que funcionan y hemos hecho estudios que demuestran que funcionan bien en adultos con Duchenne. Seguramente funcionarán mejor las señales de electromiografía si la debilidad muscular es muy severa por el tema de que no se pueden medir tan bien las fuerzas si hay mucha debilidad muscular. Y esta tecnología que hemos desarrollado en el proyecto FlexTension A-Gear realmente puede ser utilizada para otras afectaciones neuromusculares. En la siguiente diapositiva podemos ver, digamos, las diferentes empresas y fundaciones que colaboraron en el proyecto FlexTension y los supervisores, los profesores de las distintas universidades que en el resto del equipo de investigación con el que yo trabajaba. En la siguiente diapositiva introducimos el proyecto de los soportes de brazo en el mercado español. Este proyecto fue iniciado hace poco en colaboración con Genesis Biomed y Eurecat. Y lo que estamos viendo es que estamos realizando un estudio de mercado mediante un cuestionario que están respondiendo tanto posibles usuarios, familiares o personal clínico para ver cómo podemos seleccionar el mejor soporte de brazo que se podría comercializar aquí en España para esta población y identificar también canales de distribución y reembolso y en su momento realizar estudios de eficacia y usabilidad para tener, digamos, pruebas cuantitativas de que esta tecnología tiene un impacto importante en la población con distrofia muscular. De hecho, hay un trabajo final de grado que está realizando un estudiante de la Universidad Pompeu Fabra, Aaron Vilalta, que está trabajando en este tema de la viabilidad de introducir estos soportes de brazo en el mercado español. Y hasta aquí mi presentación. Doy pie a la presentación de Ofir Arad. Muchas gracias, Joan. Pasamos entonces, como bien dices, a la presentación de Ofir. Él nos va a hablar de la optimización del test de la marcha de los 6 minutos, el 6 Minutes Walking Test Plus. El doctor Ofir Arad es licenciado en Ciencias Químicas por el Instituto Químico de Sarriá y doctor en Química Orgánica en Barcelona. El doctor Arad tiene 20 años de experiencia en el campo biomédico. Después de un periodo de desarrollo de compuestos farmacéuticos y fotosensibilizadores para la terapia fotodinámica del cáncer, ha desarrollado materiales para la industria de los dispositivos médicos. En los últimos 10 años ha liderado varios proyectos de dispositivos médicos para aplicaciones de cardiología, intervencionista y neurología. En 2015 funda la empresa Anaconda Biomed, es una startup enfocada en el desarrollo de un dispositivo revolucionario para el tratamiento del ictus. Y el doctor Ofir Arad también tiene un niño afectado de distrofia muscular de Duchenne. Ofir, cuando quieras. Muchas gracias, Marisol. Buenas tardes a los que nos escucháis desde España y buenos días a los que nos escucháis desde Iberoamérica. En esta presentación, como bien dices, Marisol, hablaré del test de la marcha de los 6 minutos, que los que quizás estáis más al corriente de las investigaciones clínicas que se llevan a cabo en Duchenne, sabéis que es un test muy importante en este sector. En la siguiente diapositiva, podemos ver las distintas entidades que participan en este proyecto. Es un proyecto promovido desde el Departamento Tecnológico de Duchenne Parent Project España. Es un proyecto financiado que se ha conseguido una cantidad bastante importante de dinero de fondos de EIT Health, que es un fondo europeo en el que participan varias empresas farmacéuticas y, bueno, es un consorcio bastante grande y se consiguió una cantidad de 750.000 euros para financiar este proyecto. Este proyecto está liderado por Eurecat
y también contamos con la colaboración de Génesis Biomed y la Universidad de Barcelona, y además de un par de hospitales prestigiosos como es Sant Joan de Déu y el el Centro Neuromuscular de Copenhague en Dinamarca. En la siguiente diapositiva podéis ver un gráfico que os he resumido un poquito. Lo podéis encontrar el gráfico completo y bueno, donde se verá mucho más claro todos los ensayos clínicos que se están realizando actualmente para la distrofia muscular de Duchenne. Abajo en la presentación podéis ver el link para llegar a ver este gráfico, y ahí, como podéis ver, se está dedicando muchísimo esfuerzo en combatir esta enfermedad desde muchísimos puntos de vista. Por ejemplo, la mayoría de los estudios están diseñados para estabilizar la membrana de las células, que es la que falla en la enfermedad de Duchenne, pero también hay otras terapias que están enfocadas a la inflamación o a la fibrosis o a la regeneración de la masa muscular, así como pues, afectar puntos más concretos como la regulación del calcio, el flujo sanguíneo, los temas pulmonares o de corazón. Pero lo que es común, no voy a decir todos, pero probablemente la mayoría o la gran mayoría de estos ensayos es que tienen un endpoint, o sea, un objetivo primario idéntico, que es una mejora clínica medida a través del test de la marcha de los 6 minutos, que se llama, se abrevia en inglés, los 6-minute walk test. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se realiza este test, que, como podéis ver, es bastante sencillo. Es simplemente en el mismo pasillo del hospital, pues se procura en una hora temprana que no haya mucha gente, pues se cierra y se mide el tiempo que tarda el niño la distancia que recorre el niño, o podría ser también un adulto, en 6 minutos. Se colocan unos conos y simplemente es cuestión de dar las vueltas que se pueda al pasillo. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo este test pues no solamente se utiliza para la enfermedad de Duchenne, sino que esta distancia que se mide al cabo de 6 minutos también sirve para controlar otras patologías neuromusculares y cardiorrespiratorias. Este ensayo fue desarrollado en realidad para personas adultos y se aplicó posteriormente para la enfermedad de Duchenne. Y entonces estas aplicaciones bastante extensas. En la siguiente diapositiva podemos ver la parte buena, ¿no? La gran ventaja que tiene este ensayo, que es simple y barato, con un cronómetro, pues unos conos y poca cosa más, pues podemos realizar este ensayo. Sin embargo, este ensayo, como podéis ver en la siguiente diapositiva, pues tiene grandes desventajas. Es muy dependiente, por ejemplo, de la altura o de las dimensiones de la persona, como puede ser el peso, o de la edad, del sexo, del estado mental o de otras afectaciones cognitivas o neurológicas. También hay un efecto importante que se ha de tener en cuenta, es que hay un efecto, digamos, de aprendizaje. También muchas veces, pues, en cada hospital, pues, cogen pasillos de distancias diferentes, y esto puede llegar a afectar la prueba, aunque, se está intentando estandarizar cada vez más, pero luego la realidad es que no siempre se hace exactamente de la misma manera. Pero lo más importante es que se ha detectado que este test es muy, muy, muy dependiente de la motivación.
sea, incluso se ha llegado a probar, a ver qué pasa si se le ofrece 50 euros a los niños para hacer el ensayo más rápido, y efectivamente con esto se puede concluir que los 50 euros pues, pueden llegar a curar la enfermedad de Duchenne, lo cual evidentemente es totalmente absurdo. Pero lo que es muy triste es que en base a todos estos ensayos clínicos que estamos viendo y muchas de las conclusiones que están tomando las empresas farmacéuticas o la administración para aprobar o no aprobar unos dispositivos, pues al final pues, nos llevan a este test. Y este es el problema principal que nosotros queremos solucionar en este proyecto. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver también otra parte del problema, que es lo que es la historia natural de Duchenne. En este gráfico podéis ver la evolución de la distancia recorrida en 6 minutos de distintos niños de distintas edades, todos ellos afectados de la enfermedad de Duchenne. Se puede observar 3 fases, aunque están un poco mezcladas, pero básicamente hay una fase en que el niño, pues entre más o menos los 5 y los 7 años, pues va mejorando, o sea, la distancia recorrida en estas edades pues se va incrementando si se mide a lo largo del tiempo, y luego se entra en una etapa de estabilización que más o menos pues, está entre los 7 y los 11 años, aunque hay algunos niños que a edades mucho más avanzadas también están estables. O sea, no se observa ninguna variación o una variación muy pequeña en el test de la marcha. Sin embargo, hay otros niños que de repente en un periodo de tiempo muy corto pierden la marcha de forma muy abrupta, muy rápida. En unos meses pasan de poder andar a lo mejor 300 metros a no poder caminar ni un solo metro. Y esto es complicado para interpretar todos estos datos. Además, van modificándose. Aparte de que cada niño es diferente, cada niño tiene una mutación diferente, cada niño tiene una genética diferente, cada niño tiene una situación diferente. Pero aparte de esto, pues la historia natural va cambiando porque además pues, hace unos años no se daba corticoides y ahora sí que se dan. Esto hace que esta línea vertical que se ha marcado alrededor de los 7 años, que es donde se distingue la fase de que se haya pues, una mejora debido a que va creciendo el niño y va ganando fuerza, pues esta línea pues, que se decía que es hasta los 7 años probablemente se esté desplazando a la derecha. Hoy en día, más o menos, por lo que se ha visto, pues el predictor es que si el niño camina más de 350 metros en esta prueba de los 6 minutos, es que probablemente pues, el siguiente año podrá continuar caminando, y en cambio si está por debajo de este valor, pues dejará de caminar. Pero estos datos se han de coger por pinzas justamente por lo que os acabo de explicar. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues en la siguiente diapositiva podemos ver no la solución, pero bueno, un poco lo que es lo que nos ha dado el germen, ¿no? de esto. El doctor Bissing, uno de los socios de este consorcio, el que está ejerciendo la medicina en Copenhague, en el Centro para Enfermedades Neuromusculares, observó que hay una correlación entre la frecuencia cardíaca y el test de la marcha de los 6 minutos. Entonces, si se combinan estos dos datos, pues hay una disminución, se puede observar una disminución de esta variabilidad.
Entonces, esto puede ser muy importante porque en pues ensayos que pueden fallar debido a la dificultad de interpretar los datos, podrían ser pues, más fácilmente interpretables e incluso pues, darnos la respuesta si un fármaco funciona o no. Entonces, en la siguiente diapositiva, entonces, bueno, se ve lo que se plantea en este proyecto. Este proyecto, pues, pretende, pues, como representa este reloj que marca los 6 minutos, mantener los datos recogidos en este ensayo, que evidentemente es muy importante y si llevamos años recopilando datos que no vamos a tirar a la basura, vamos a seguir recogiéndolos, pero si sabemos que la frecuencia cardíaca pues, nos puede ayudar, pues recojamos también este dato a la vez. Y la propuesta es también pues, continuar y recoger más datos como datos de electromiografía o datos cinemáticos o de presión plantar. Todos estos datos se conectarán mediante un software y se sacará pues, una correlación que corregirá el valor de la marcha de los 6 minutos. Pues tendremos el valor que da estándar de la marcha de los 6 minutos y aparte pues tendremos el valor de la marcha de los 6 minute walk test corregido y que será probablemente mucho más fácil de correlacionar con otros datos y mucho más fácil de interpretar. Entonces tendremos un dispositivo médico o una serie que será una serie de sensores y un software que se ofrecerá como servicio aparte. Entonces, en la siguiente diapositiva se puede ver algunos de estos sensores que ya se presentaron mis compañeros en las otras presentaciones. Los sensores que se utilizan, pues puede ser un sensor de frecuencia cardíaca o sensores de electromiografía, que aquí estamos incorporándolos o aprovechando ya cosas que existen, sensores existentes o adaptando sensores dentro de tejido de mallas deportivas o otros sensores de presión para la planta de los pies o para recoger los datos cinemáticos podemos utilizar cámaras o otro tipo de sensores. Y estos son los sensores que incorporaremos como paquete para poder realizar este ensayo de una forma más eficiente. En la siguiente diapositiva podemos ver pues, ensayos como pruebas ya realizadas, por un lado, con gente sana y por el otro, pues con niños afectados de Duchenne. Entonces, con estos datos, en la siguiente diapositiva, se puede ver que hemos observado algunas correlaciones. Por ejemplo, hay una correlación bastante clara entre lo que es la extensión de la cadera y la activación de los glúteos. Entonces, en la siguiente diapositiva, básicamente lo que enseña, la siguiente, es la diferencia entre lo que sería recoger los datos de forma en dispositivos sueltos, digamos. Por un lado se podría recoger pues, los datos, o sea, la distancia recorrida en 6 minutos, o el ritmo cardíaco, o la cinemática de las articulaciones, la activación muscular, o la distribución de la presión del pie, pero nosotros sugerimos y pensamos que es mucho más eficiente pues, recoger todos estos datos de forma conjunta y buscar correlaciones. Por un lado, podríamos buscar pues, correlación entre la activación muscular y la frecuencia cardíaca, la distribución de la presión del pie y datos cinemáticos, o datos cinemáticos con la frecuencia cardíaca, la electromiografía con la cinemática, o incluso nuevas variables que podrían correlacionar con la distancia recorrida en 6 minutos.
Aparte, pues se puede recoger datos a lo largo del tiempo del ensayo, como es la evolución de la velocidad durante el ensayo o la evolución de la longitud del paso o incluso la evolución del ancho del paso. Esto nos ofrece pues, multitud de datos que serían unas características avanzadas que nos podrían ayudar a estandarizar la prueba y fabricar o proponer unos modelos de fatiga y modelos predictivos mucho más acordes a la realidad, y también de esta manera podemos recoger datos mucho más exactos o mucho más fiables de la historia natural de la enfermedad, lo cual nos permitirá poder comparar con la utilidad o la eficacia de los fármacos que se están probando en todos estos ensayos clínicos. En la siguiente diapositiva se puede ver el estudio piloto que tenemos planteado tanto en Sant Joan de Déu, en Barcelona, como en el Centro Neuromuscular de Copenhague. Por un lado, en Barcelona pues se hará un ensayo con 40 niños con Duchenne frente a 20 niños sanos, que serán el grupo control, mientras que en Copenhague se hará con 40 adultos con distrofia muscular miotónica y 20 adultos sanos como grupo control. Hará el test en un momento determinado y luego se hará un control al cabo de 6 meses. Con los adultos, además, en Copenhague se hará un test, una segunda evaluación al cabo de 3 semanas, y eso ayudará a entender mejor lo que es lo que llamamos el learning effect o el efecto de aprendizaje, que sabemos que también ocurre en esta prueba. Todos estos datos se analizarán estadísticamente y con esto pues será el primer pilar para poder proponer este dispositivo médico y confirmar la hipótesis que se empezó a vislumbrar con los primeros datos recogidos por John Vissing en Dinamarca. Entonces, en la siguiente diapositiva podéis ver la mayoría de los que participamos en este estudio, los distintos grupos que participan, y me gustaría agradecer principalmente también al doctor Sebastián Idelson, que también es ponente en este webinar, que es el coordinador del proyecto, aunque agradezco realmente a todos los que participan en este proyecto, evidentemente. Y bueno, eso es todo. Doy paso otra vez a Marisol para que cierre el webinar. Muchas gracias, Ofir. Vamos a dar paso ahora a todos los que queráis hacer preguntas. Las podéis hacer, como os comentaba antes, mediante escribir en la parte que tenéis del panel de control de GoToWebinar. Tenemos una pregunta que se ha realizado sobre Exorapy. Es para el doctor Sebastián Idelson. Y nos pregunta Luis Felipe si estos prototipos son para niños que aún caminan o también para los que usan ya silla de ruedas. Hola, gracias por la pregunta. De momento, como decía, las pruebas están pensadas para niños que aún caminan, pero habrá una prueba con un niño que camina utilizando calipers.
la siguiente fase ya de implantarlo en niños que ya no caminan o sea, que ya no caminan tampoco utilizando calipers, no la descartamos para nada. De hecho, el proyecto nació también con ese objetivo, pero no será probado en esta primera fase. Cuando terminemos y evaluemos los resultados en estos primeros 3 meses de prueba con estos niños, vamos a analizar la conveniencia o la posibilidad de dar ese salto. Gracias por la pregunta. No sé si hay más preguntas. En estos momentos no me está... mira, ya tenemos otra. Es una pregunta de Ruth que nos pregunta que a estos proyectos, ¿cómo se puede acceder? ¿En los hospitales que atienden a los niños o son ensayos clínicos? Y supongo, Ruth, que te estás refiriendo a los soportes de brazos. Con lo que voy a dar paso al doctor Joan Lobo. Gracias por la pregunta. De hecho, creo que seguramente es interesante a lo mejor que cada uno de nosotros explique cómo se podría acceder a participar en el proyecto, cada uno de los 3 proyectos que hemos realizado, pero por lo que, o sea, por el tema de los soportes de brazo, en estos momentos la mayoría de los test se están haciendo en Holanda, ya que el proyecto, digamos, que he presentado se realizó allí. Este nuevo proyecto para intentar introducir los soportes de brazo aquí en España y, de hecho, estamos pensando en hacerlo, o sea, buscar los voluntarios a través de Duchenne Parent Project España, digamos, de la base de datos que tiene Duchenne Parent Project España. Así que supongo que si cualquier persona está interesada en participar, lo mejor sería ponerse en contacto con Marisol, enviar un email y de esta manera podemos ver cómo podríamos incluir a esta persona si digamos, tiene los requerimientos para poderse incluir en un estudio y probar la tecnología. Sí, gracias, Joan. Yo lo que, antes de dar paso un poco a lo mismo, ¿no? Pero que nos lo explique Sebastián, lo que también me gustaría aclarar, ¿no? es el hecho de poder comprar estas cosas fuera de España, ¿no? Y que cuando hablamos de soporte de brazos, estamos intentando comercializarlo aquí porque muchas veces lo que puede pasar es que te lo paren en la frontera y puedas tener un problema más gordo. Entonces yo creo que si queréis cualquier cosa, primero hablar con nosotros e intentamos mirar cómo se puede hacer desde aquí. Sebastián, los exoesqueletos, ¿cómo pueden hacer? En cuanto a los proyectos, tanto del exoesqueleto como, si me permite, Ofir, también respecto al 6 Minute, la respuesta es similar a la que dio Joan. En este momento las pruebas pilotos serán realizadas con niños del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, pero yo recomendaría que os pongáis en contacto con Marisol de Duchenne Parent Project España para cuando se pase esta fase de pruebas, ella será quien estará al tanto de todos los avances y cuándo se podrá ampliar esta fase de estudio. Muy bien, no sé si tenemos más preguntas. He aprovechado para poneros en el chat mi mail para que lo tengáis claro, porque no veo que no está puesto en esta última página. Yo creo que todo el mundo ya se lo sabe,
pero lo tenéis aquí escrito para que lo podáis apuntar. De momento no, a ver, sí, tenemos otra pregunta. Nos preguntan, así, desde Ecuador, que no, ellos no tienen ningún soporte de estos, nos dice allá. Yo creo que es cuestión, Luis, de intentar comercializarlo allá. En cuanto nosotros podamos tener aquí una solución, tenemos contacto con diferentes asociaciones de Sudamérica y de Centroamérica y podemos intentar hacer que desde allá puedan conseguir un poco el mismo reto. Creo que ya no hay más preguntas, con lo que vamos a proceder a cerrar el webinar. Dar las gracias tanto al doctor Sebastián Idelson como al doctor Juan Lobo como al doctor Ofirarat por haber estado aquí explicándonos un poco todos estos proyectos y recordaros a todos los asistentes que el webinar ha sido grabado y en breve lo tendréis subido a nuestro canal de YouTube. Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.